la historia nunca va a ser como nos las contaron. Nunca. Cada etapa de la historia va encontrando y reencontrándose a sí mismo, reevaluando los personajes y los eventos según los vamos conociendo y según las mentes más modernas se van quitando todos los tabúes y van comprendiendo de que los que nos antecedieron tuvieron objetivos propios cuando nos contaban las historias. Mi nombre es Fernando Buitrago y siempre trato de hablar a lo claro los temas que considero personalmente deban ser temas a tratar, aunque no sean tan populares. Regresamos en un momento a ver si, quién sabe, cambiamos la historia. Faro a Colón. República Dominicana, en una época, una idea vieja, se logró construir en tiempos de Balaguer, costando todos los dineros del mundo, provocando grandes desplazamientos de poblaciones, creando incluso un muro que le llamaron el Muro de la Vergüenza, todavía existe, donde se separaba un gran monumento al descubridor de América de los barrios marginados de Santo Domingo Este, para que los turistas no vieran la otra cara de la realidad. ¿Qué descubrió Cristóbal Colón? ¿Qué era América cuando los españoles llegaron? Los españoles llegaron en conquista. Antes, su territorio también había sido conquistado. La historia no es más que conquistados y conquistadores. La España que manda a Colón para acá había acabado de ser liberada, y liberada es entre comillas, porque los territorios, según la época, han pertenecido a unos grupos étnicos y a otros. Unos se conquistaban a otros. Cuando uno ve la historia, por ejemplo, de una isla pequeña como Sicilia, encuentras una lista grande desde lo que se conoce que son los fenicios hasta la Sicilia de hoy. Todo el mundo gobernó Sicilia, hasta los turcos y hasta los franceses y los vikingos. O sea, y la España que conquista América, que comienza la conquista de América, nunca el descubrimiento. América ya estaba aquí y estaba habitada. Lo primero que debemos hacer es extirpar la palabra descubrimiento, porque nadie nos descubrió. Ya estábamos aquí. Esa España de Fernando e Isabel, la católica, que fue la fusión de dos reinos de los tantos que existían en España, permitieron a un genovés que convenció a la reina Isabel, según cuentan la historia que nos contaron, reunir 3 carabelas. En verdad eran 2, pero eran 3 barcos al fin. Carabela era el tipo de embarcación, y aventurarse a tratar de buscar el camino hacia las Indias. Las Indias ellos le llamaban a lo que es hoy la India, en el Océano Índico, o sea, del lado allá de África, mirado desde nuestra perspectiva e incluso desde la perspectiva de Europa. El genovés, con otros de diferentes naciones, de aquellos reinos, todavía no existía España, llegan a nuestras tierras de América. ¿Y qué se encuentran aquí? Bueno, se encuentran poblaciones de indígenas. Cerca de la isla estamos hoy en lo que le llaman la Hispaniola, o llamado por ellos mismos la Hispaniola.
Cerca estaba el gran continente. ¿Y qué había en el gran continente? Que son las realidades que hoy empiezan a florecer. ¿Qué había? Había lo mismo. Conquistados y conquistadores. Un reino inca, un imperio inca que tenía un montón de diferentes civilizaciones bajo su yugo. Un imperio azteca, los toltecas, los mayas, todo. América era un conjunto de civilizaciones, unas más atrasadas que otras, porque hay que ver a qué le llamamos atraso. Y hoy, cuando vemos territorios como el de Guatemala, que ya hay imágenes satelitales que dibujan que un gran imperio maya nunca antes conocido existió en esas tierras, y hoy esas tierras han sido sepultadas por la selva. Cuando los españoles llegan y no nos descubren, sino que nos conquistan, ya existían millones de indígenas repartidos en imperios, en explotados y en explotadores, unos más y otros menos, que tenían sus propias creencias, sus propios dioses, sus propios lenguajes, su propio modus vivendi. Los españoles primero, luego los franceses y los ingleses, también los portugueses, todos católicos, también holandeses, se aventuraron a las tierras y se repartieron América. Esto es tuyo, esto es mío, por este pedazo vamos a estar luchando. Como hubo guerras entre España e Inglaterra, tanto por La Habana, Cuba, lo que hoy es Cuba, y también, bueno, los franceses participan en la liberación de América o en la independencia de América, que estaba conquistada por los ingleses. Los ingleses lucharon contra los franceses en la Luisiana. O sea, América se convirtió no solo en el lugar a conquistar, en el continente con sus islas, a conquistar por los conquistadores que venían de Europa con su cruz y sus mosquetes. O te conviertes al cristianismo o te rajo la vida. Y que terminaron hasta más luchando entre ellos, entre los conquistadores. Grandes guerras se dieron incluso entre conquistadores provenientes de un mismo país. Hay guerras épicas de conquistadores españoles entre ellos por territorios ya conquistados. La historia es larga. ¿Qué ha pasado? Bueno, los que ganaron la guerra, que fueron los europeos, en algunos lugares lograron casi exterminar los indios y en otros se ligaron y mayoritariamente en casi todo el territorio de América los aislaron a los indígenas. Los sojuzgaron y comenzaron a mandar los ojos claros, los nombres europeos. Cambiaron las capitales, cambiaron el lenguaje, impusieron sus lenguajes, impusieron sus costumbres, impusieron sus dioses, construyeron sus nuevos templos, sus nuevas estatuas a los conquistadores. Cambiaron la historia, pero de eso no hay que avergonzarse. La historia del mundo no es más que eso, porque los que mandaron a Colón para acá, que fueron los reyes de lo que hoy es España, habían acabado de liberar del dominio moro, o sea, los árabes, a lo que es hoy el territorio de España, la península ibérica. Los árabes habían conquistado, después de Salah ad-Din, que retomó Jerusalén y se la quitó a los cruzados católicos.
había conquistado parte de Europa, pero todo el Magreb, que es el norte de África, y llegando casi hasta el océano, entran, está muy pegado lo que hoy es Marruecos de España, incluso hay un peñón en el medio, y conquistaron lo que hoy es España hasta cruzar los Pirineos, que es, o sea, los árabes llegaron hasta lo que hoy es Francia. Todos los que somos descendientes de españoles, incluso los de tez negra, hoy, que habitan República Dominicana, son también descendientes de españoles. Algo tienen de españoles. También tenemos de árabes. Por lo tanto, cada conquista que ya no se da, ya el mundo cambió. Ya tenemos ONU y OEA. Esa no sirve para nada, pero por lo menos la ONU nos hace creer de que al menos las guerras de conquista ya la humanidad no la va a ver más. Tanto conquistados como conquistadores no debemos sentirnos avergonzados, sino ser capaces de analizar la historia tal y como la tenemos que contar. En América, los nuevos conquistadores europeos, ¿qué encontraron? A otros conquistadores y a conquistados. Y lo que hicieron fue homogeneizar el dominio. A partir de ahora, todos ustedes que luchan entre sí, yo soy el jefe. Y todos ustedes van a estar a mi mando. Y el que no esté conmigo y no se cambie de religión y no adopte mi lenguaje, yo lo voy a aplastar, asesinar o exterminar. Más nada. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, hoy lo que está pasando es que hay una revisión completa de la historia. Ya los conquistadores no son conquistadores, sino invasores. Podríamos llamarle también, bueno, ya son conquistadores, no son descubridores. La palabra descubrimiento, descubrir América, eso ya se acabó. Ya se acabó. Y ahora, por supuesto, vienen los otros que yo considero un extremo también, de querer minimizar las figuras históricas que trajeron también los conquistadores. Hay que la historia ponerla en el contexto histórico. Pero en ese cambio de historia, a los pueblos ancestrales hay que darle lo que les toca. Por eso los mapuches ahora tienen un importante resurgimiento en lo que hoy es Chile y parte de Argentina, así como los indígenas mandan en Bolivia y llegan a tener importantes y claves puestos en casi toda América. Los indígenas han regresado, por suerte, para la historia y la justicia de América. La justicia tarda, pero llega. En República Dominicana, donde los españoles no dejaron casi un taíno vivo, y digo casi porque todavía hay herederos de los taínos, se construyó una construcción grande que le llaman Faro a Colón. La pregunta es, ¿y por qué hay que darle vivas a Colón? ¿Por descubrirnos? ¿Por haber permitido la conquista y todos los desmanes que se hicieron después? ¿Reconocerlo como figura histórica? Claro. Su puesto se lo ganó. Se lo ganó. O sea, en la historia hay que escribirlo como tal. El que inició la conquista. La conquista, no el descubrimiento. Pero ¿y por qué hay que rendirle culto y tributo en una construcción tan grande? El Faro Colón se construyó. Cada sala en el Faro Colón, todavía hoy llamado Faro Colón, está distribuido entre muchas naciones.
incluso naciones que no pertenecen a América. Les convido a todo el que ve este video a visitar el Faro Colón, hoy remozado. Se rescató desde el gobernador pasado, en tiempos del anterior gobierno. Se había rescatado el papamóvil, que fue el transporte que usó el Papa cuando visitó República Dominicana. Y aquello estaba todo descuidado. Tenía hasta nidos de avispa. Lo tenemos firmado. Nidos de avispa, descuidado. El Faro Colón era una mole que a nadie le importa. Incluso hoy a pocos le importa. Porque debe ser rescatado, debe tener presupuesto, debe ser impulsado como un centro turístico de importancia en la República Dominicana. Pero ¿por qué hay que llamarle Faro Colón? Que sea en forma de cruz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que quiera demostrar que eso fue una idea de la Iglesia Católica. ¿Por qué no? Tal vez hay otros que piensen más duro que yo y digan que no se lo merecen, pero a mí me parece bien. A mí me parece bien. Al final, el cristianismo se importó a estas tierras, sirvió para sojuzgar a los pueblos, porque se usó como arma de conquista, de dominio, pero hoy ya ha pasado la historia. El cristianismo es nuestra principal religión. Punto. Pero ¿y por qué no ponerle el Faro de las Américas? ¿Por qué no cambiarle el nombre? ¿Por qué no nos atrevemos y cambiamos la historia y ya no le damos gloria a aquel señor que nos descubrió, que nos conquistó, sino que le damos simplemente un asiento? Cómodo, sí, en la historia, está bien cómodo, ok, pero un asiento nada más. Y no lo santificamos, como está ahora. Faro a Colón. ¿Por qué? ¿Y por qué no Faro de las Américas? Se embulla. Nada. Los temas hay que comenzarlos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si se encuentra gente que coincida y mañana reinauguremos el Faro con el gran nombre bien merecido de Faro de las Américas, para la gloria de Quisqueya. Mi nombre es Fernando Buitrago. No pretendo que esté de acuerdo conmigo, pero tratamos siempre de hablar claro. Nos vemos en la próxima.